Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. El procés polític que estem vivint, en contra d'algunes opinions, no ha afectat a l'economia. Son unas elecciones muy importantes y si yo tuviera que dar un mensaje en el día de hoy, le diría a la gente, vaya usted a votar para que no voten otros por usted. Yo creo que tenemos que ser generosos, que dejarnos de posicionamiento tacticista, partidista, en base de qué es lo que me interesa más o lo que no me interesa menos, porque nos estamos jugando mucho. Nosotros, insisto, queremos configurar un gobierno alternativo y en esas rimadas creo que sería muy bueno para todos los catalanes y para todos los españoles que fuera la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya. L'únic moviment que en aquest moment té força a Catalunya per canviar les coses, i òbviament quan dic canviar les coses vull dir canviar-les a millor, és el projecte sobiranista. Pero por lo que he podido leer, a mí me parece que el ministro no fue en esta dirección. Yo creo que el ministro lo que hizo es trasladar una reflexión y punto. Pero yo estoy absolutamente convencido que el ministro no dijo que iba a enviar los tanques a Cataluña. Vamos, seguro. Vamos, es una persona con sentido común y equilibrada. Por tanto, sí que creo que en un momento sensible desde un punto de vista político, porque estamos en una campaña electoral, pues a lo mejor una palabra no ajustada a la frase, a la oración, pues puede dar determinadas interpretaciones. Yo también les digo una cosa, yo cada vez que hablo me equivoco 10 veces, intento acertar 11, ¿no? Por tanto, oye, cuando uno hace un discurso o una intervención oral, alguna expresión puede ser que no sea la más adecuada. Pues no pasa nada. Lo que sí que estoy convencido es que ni el ministro ni nadie va a enviar los tanques ni el ejército a Cataluña. Primero, porque en Cataluña tenemos ejército, y segundo, porque va a ser innecesario, porque vamos a parar a los que quieren romper Cataluña al resto de España desde el Parlamento de Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona primero interpela, dialoga con esas entidades financieras y esos grandes propietarios de vivienda vacía, pero si no obtiene respuesta, finalmente se produce una sanción de 5.000 euros para instar a que esa vivienda se ponga inmediatamente a disposición de alquiler social. Entonces, se han impuesto las primeras 12 sanciones, ¿no?, en este caso, de viviendas vacías, y se mantienen más de 60 expedientes abiertos y, por lo tanto, se podrían producir nuevas sanciones si no hubiera respuesta por parte de estos propietarios de viviendas vacías. El gobierno español va a colaborar para ayudar a aquellas personas que son perseguidas por razones políticas o porque en su país hay una guerra civil, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en Siria. Por tanto, España va a colaborar y España va a ayudar, y lo hace desde la convicción de que estamos ante uno de los derechos más importantes que como europeos y como españoles forman parte de nuestro acervo histórico. Por tanto, vamos a ayudar, vamos a colaborar, y creemos que es el sentir mayoritario del pueblo español. Vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo. Desde el pasado, escuchando La Cafetera con Enric Juliana, os doy los buenos días y os envío un saludo a toda la retaguardia, expatriados y, como no, al Focus Group de hoy. Saludos.
Pues saludos, muy buenos días. Los mensajes que enviáis a lo largo de toda la jornada a ese número de teléfono, al WhatsApp que tenemos en ese número de teléfono en el 627-002-002. 627-002-002. Un WhatsApp donde podéis dejar vuestro mensaje de audio y luego lo escuchamos aquí en el programa, que ya queda abierto a partir de este momento para que lo vayamos haciendo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, ese espacio en el que nos juntamos cada día, un grupo de oyentes donde nos atrincheramos junto a la resistencia para reflexionar sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, intentando hacerlo de forma sosegada, a pesar del clima de este líquido amniótico que nos rodea. Pero tenemos muchas cosas de las que hablar en estos tiempos tan cambiantes y antes vamos a saludar a quienes se incorporan. En diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a La Cafetera. Y por supuesto a todos aquellos que se incorporan también en directo, que son numerosos, que ya empiezan a utilizar ese hashtag, La Cafetera Europa Naufraga. La Cafetera Europa Naufraga. Utilizadlo en Twitter para que podamos seguir la conversación y ahora os explico por qué hemos elegido este hashtag. Muy buenos días a nuestro Focus Group. Son como un CIS particular con el que tomamos la temperatura al descontento ciudadano. Y allí están Jab Balfri, Rojo hasta en la médula, Anela, Alejandro García, Manel Grimald, Dime Radio, que está conectando en directo en este momento y retransmitiendo este programa también por FM, PSV, Javier de Lucas, con quien conversaremos ahora en unos segundos, Hardy Useful, Tribilín, Cora, Monse Gómez, Virginia, Spanish Revolution, Fanny Grande, José Manuel Martínez. Buenos días, comandante. Bienvenidos a todos. Nos decía que hemos elegido ese hashtag, La Cafetera Europa Naufraga, porque viene a referirse al título de el libro que ha publicado Javier de Lucas. Acaba de publicar Mediterráneo, el naufragio de Europa, con la editorial Tirant lo Blanche, con prólogo de Sami Nair. Hablaremos con él ahora en unos segundos para reflexionar acerca de lo que está ocurriendo en Europa con esta petición de asilo para miles de personas que serán repartidas por toda Europa. Y hablaremos con él para hablar un poco de este asunto. Y también se cumplen 15 años de la memoria histórica de ese movimiento. Y hablaremos con Emilio Silva, que lo impulsó esto en España y que incluso terminó reflejado en una ley, recogido en una ley posteriormente, y todo por el tesón de un nieto que buscaba enterrar a su abuelo de forma digna. Han pasado 15 años, hablaremos con él. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia, no estás sola. El mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible o tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Sí. Javier. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Bueno, Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, del que fue fundador, ha sido presidente de CEAR, es miembro del Consejo Científico de ATAC y acaba de publicar Mediterráneo, el naufragio de Europa, de la editorial Tirant lo Blanche, que tiene además prólogo de Sami Nair. Javier de Lucas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo y además la publicación de este libro es muy oportuna a este momento que estamos viviendo, Javier, porque es verdad que en cierta forma en el Mediterráneo están naufragando también los principios sociales que han construido la Unión Europea, ¿no? Exactamente es eso. Yo creo, no es un descubrimiento mío, la verdad es que la frase me la inspiró una carta abierta de Cécile Duflot, que recordarán los que nos escuchan que fue ministra de Ecología en el primer tramo de la presidencia de Hollande, que publicó en Le Monde, decía una carta abierta al presidente diciendo que estábamos al borde de un auténtico Waterloo moral, político y jurídico de lo que Europa significa ante la falta de respuesta eficaz ante lo que estamos llamando crisis de refugiados e inmigrantes. Lo que naufragan en el Mediterráneo, aunque ahora nos estemos fijando más en los inmigrantes que llegan por tierra, que tratan de llegar por tierra, pero bueno, primero pasan por el Mediterráneo, por el Egeo, y lo que están naufragando en el Mediterráneo no son solo personas, es la caída de la lealtad y la coherencia con valores como el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la obligación de cumplir con deberes jurídicos como es todo el derecho internacional de refugiados, que nos vincula, que quizá habrá que recordar al gobierno español, aunque titubea y una vez le parece que sí y otros que no, hay que recordar al gobierno español que es derecho interno. El derecho internacional de refugiados, la Convención de Ginebra, es tan derecho español como el Código Penal, a través de la Constitución, que dice que es derecho interno a los instrumentos jurídicos internacionales del sistema de Naciones Unidas ratificados por España, como es ese Pacto de 51, ¿no? Ayer veíamos el reparto de cupos, esta ampliación, y dices en el libro que hay algo de bochornoso, de bochornoso espectáculo propio de un bazar, ¿no? En el que los responsables políticos europeos están pugnando cada uno por rebajar las cuotas y cada uno mirando hacia otro lado, ¿no? Sí, efectivamente, esa idea del bazar que ha representado tan maravillosamente bien, aunque es muy duro, ese documental de CEAR que se ha distribuido desde anteayer y que circula en las redes, esa idea de subasta, eso de que yo tomo tantos, yo otros tantos, esa especie de regateo permanente que incluso el gobierno español, después de haber dicho al final que sí, que iba a aceptar todo lo que nos indicaba la Unión Europea, pues el último gesto es que no, que es increíble. Es decir, aceptan los 15.000 del nuevo reparto en función de ese número total de 200.000, pero no aceptan la cuota que les había fijado la Comisión Europea para los primeros 30.000. Ahí han seguido en sus 13 y entonces se plantan en los 2.000, con lo cual en lugar de 19.000 estamos hablando de 17.000. Es terrible tener que hablar de todo esto en términos de números, cuando todos sabemos que detrás de esos números están las personas, como nos reveló el impacto de esa fotografía, de ese niño muerto, que es uno de los cientos muertos que no han tenido fotografía y que nos dio la imagen de que ahí hay personas, las mismas que hemos visto en esos reportajes que ahora a los que estamos asistiendo gracias a los periodistas que se han desplazado hasta allí, que acompañan el itinerario de las personas que son los refugiados y los inmigrantes, ¿no? Es un bochorno que estemos regateando, sobre todo por un dato, o por dos, si me permites, que me parecen muy importantes. El primero es que el bazar de Europa, la subasta de Europa sobre los inmigrantes, es una gota en el agua respecto a lo que aceptan Líbano, solo Líbano, más de 1.100.000, Jordania y Turquía, que casi llega a los 2 millones, por no incluir también a Irak, ¿no? Es decir, mientras nosotros nos peleamos por cómo distribuir 200.000 en el paraíso del bienestar, que es la Unión Europea, en países con esos PIB están aceptando una proporción brutalmente superior a lo que nosotros aceptamos. Y luego lo segundo, sobre lo que quisiera llamar la atención, es que hay una contradicción de fondo que no es fácil de resolver, que es un problema complejo, sobre hasta qué punto podemos establecer cuotas cuando estamos hablando de un derecho básico. ¿Qué pasa? ¿Que el 200.000 uno ya no tiene derecho?
¿Qué le decimos al 200.001 o al 200.002? No, aquí se acabó el derecho, ya no puede usted llegar. Yo creo que la coherencia nos obligaría a decir que hay que dar refugio a todo lo que lo planteen y que, bueno, que eso es una urgencia extraordinariamente difícil de acometer, pero que tampoco nos volvamos locos porque la mayor parte de los que buscan refugio no llegan a Europa. Y yo creo que las cuotas están bien para distribuir la carga solidariamente, pero no para darnos la idea de que solo tienen derecho los 200.000 de la cuota. Sí, este dato que lo dabas me parece escalofriante porque revela también la vergüenza que deberíamos sentir en Europa, ¿no? La verdad sobre quienes asumen esa carga de solidaridad, los países africanos, asiáticos, y no los europeos, como pareciera en la prensa europea, ¿no? Claro, eso es lo que a mí me parece más vergonzoso de todo, ¿no? Que como siempre los europeos, que somos, insisto, aún con nuestras crisis, y sé lo durísima que es la crisis, yo la verdad es que me encuentro en una posición más afortunada respecto a otras personas que han sufrido más, muchísimo más en la crisis en España, pero incluso nuestra crisis es el paraíso para estos millones de refugiados. Y resulta que en Jordania, o en Líbano, vamos, estamos hablando de un país prácticamente destruido, la mitad de la población de Líbano en este momento son refugiados. Era antes un cuarto, ahora se acerca a la mitad. ¿Cómo es posible que nosotros estemos aquí hinchándonos ahora de nuestra solidaridad, de nuestra capacidad de respuesta, de la digamos, iniciativa de la ciudadanía, que no critico, que alabo y que reconozco que ha sido la que ha conseguido el cambio de orientación en nuestro gobernante? Pero es que pensemos en Líbano, pensemos en Kenia, el mayor campo de refugiados del mundo está en Kenia, y ahí llegan pues desde eritreos hasta gente de Centroáfrica, pasando por gente de Sudán del Sur, etcétera, ¿no? Y nosotros pensando que somos los europeos los que estamos dando el refugio al mundo. No, eso es vergonzoso. ¿Y hay otras políticas migratorias posibles? ¿Otras políticas de asilo? Es que esa es la segunda parte también que en el libro intento explorar para sobre todo combatir la idea de que estamos ante un tsunami que nos arrasa, que era imprevisible, que sus dimensiones son tremendas. No, es mentira. Es decir, primero, sabemos perfectamente cuáles son las causas por las que vienen los refugiados. Y en esas causas, desgraciadamente, en muchos casos por omisión y en algunos por acción, los europeos tenemos responsabilidad. El ejemplo de Siria no hace falta que insista. Segundo, hay pero unas bibliotecas enteras de manuales de buenas prácticas, de sugerencias, de informes que han hecho think tanks, organizaciones no gubernamentales, pero lo que es más grave, el propio Parlamento Europeo, la Comisión de Derechos y Libertades Cívicas, la Agencia de Derechos Fundamentales, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, han elaborado, y diputados europeos a título particular, por no hablar de organizaciones no gubernamentales como en el caso de España, CEAR y por supuesto ACNUR, han elaborado pero millares de páginas con análisis y propuestas. No hay que romperse los sesos, está escrito, las propuestas en España son clarísimas, tendrían que empezar, que no han empezado, lo ha denunciado, por ejemplo, CEAR, lo han denunciado el Colegio de Abogados, lo han denunciado algunos estudiosos y otras organizaciones no gubernamentales. España, 6 años después de la aprobación de la ley de asilo, todavía no tiene reglamento, todavía no ha incrementado la directiva para el sistema común de asilo que había antes. ¿Cómo podemos estar hablando de es que es muy difícil, hay que encontrar soluciones? Pero diga usted, si las tiene usted escritas y las tiene a su alcance, ¿no? Pues Javier de Lucas, Mediterráneo, el naufragio de Europa, que tiene prólogo además de Sami Nair. Javier, te agradezco muchísimo, profesor, que hayas atendido esta llamada de corazón. Te lo agradezco a ti. Y te iré llamando estos días porque necesitamos de tu sabiduría. Te lo agradezco mucho, Javier. Un abrazo. A ti, un fuerte abrazo. Gracias. Radiocable.com. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies.
Joaquín Mármol en Twitter recogía esas palabras de Javier de Lucas. Es terrible hablar de todo esto en términos de números, regateando con los refugiados como si no se tratase de seres humanos. Un bochorno, como dice Nacho, Javier Crae. Todo se reduce a número, dice Juan Cruz, a números, y los números parece que lo aguantan todos. El bochornoso bazar de la acogida de los refugiados, dice Jiménezes. Isabel Aragón dice, lo que está naufragando en el Mediterráneo no son solo personas. Igual que recogía también en Virginia Rodríguez, naufragando en el Mediterráneo no son solo personas, sino el Estado de Derecho. Almohadilla La Cafetera, Europa naufraga, pero podemos echarle un salvavidas todavía. Y este sigue siendo el tema de portada en los principales periódicos europeos. Hoy el diario El País publica el discurso de Jean-Claude Juncker en la Eurocámara. Falta Europa en esta Unión y Unión en esta Europa. Un discurso ayer en la Comisión Europea lleno de críticas, enormemente duro con la actitud de algunos países. Dijo, se están incumpliendo los tratados, la legislación. Vino a insinuar incluso que se aplicarán sanciones a muchos países en este discurso del Parlamento Europeo, y recibió elogios de todos los partidos. Claro, luego, como decía Javier de Lucas en este libro, dice, sí, Europa llora con lágrimas de cocodrilo y olvida en cuanto pasan 2 días, ¿no? Bueno, podéis dejar mensajes de audio en ese WhatsApp 627-002-002, 627-002, tenéis que utilizarlo. Me he gastado yo allí los cuartos poniéndose un número de teléfono. Y dice el menudo tiarro, que es el disidente de este programa. Escuchadle. Buenos días, Maese. Ofendida se halla la disidencia por llamar a la resistencia oyentes. Que sepa usted, Maese, que somos escuchantes. Es más, habría que buscar un neologismo que abarque nuestra capacidad de interactuar con vos. Nuevos medios implican nuevos palabras. Tienes toda la razón, no es nada fácil. Tenemos que buscar una palabra que... Porque la resistencia, hombre, yo creo que viene a ilustrar bien lo que sucede en este programa. Claro, yo también me incluyo en la... A mí me gusta la palabra arquitecto. A los arquitectos de este programa. Porque en cierta forma vosotros sois los arquitectos del programa, que vais estructurando en la medida en que el programa va sucediendo, y lo vais estructurando a través de las redes sociales, del chat, de Facebook, de Twitter. Así que, dice Mamen Paez, dice, sí, escuchantes. Puede ser escuchantes, arquitectos, en fin. Pero tienes razón, la disidencia es sabia. La Unión Europea solo es un mercado para los negocios de los bancos alemanes. Ninguno de los 70 países que ha solicitado los créditos del Fondo Monetario Internacional ha conseguido pagarlos, porque estos están pensados para que sean impagables. El presidente de Burkina Faso lo explicó muy fácil. No vamos a pagar la deuda, porque si pagamos, mi gente muere, pero si no pagamos, su gente no. Bueno, pues como os decía, el periódico El País, con esta noticia en portada, falta Europa en esta Unión y Unión en esta Europa, dice Juncker, y lo lleva el periódico El País a su portada. Y también la periodista que desató la ira universal, la reportera de la televisión húngara que zancadilleó a refugiados, puede ir a la cárcel. Esta periodista, que sabéis que se llama Petra Laszlo, y provocó ayer la indignación de medio planeta
cuando se difundieron estas imágenes que la muestran golpeando, zancadilleando a los refugiados que intentaban escapar de un cordón policial. Y entonces el suceso ocurrió el martes. Esto ocurrió en la frontera de Hungría con Serbia y la reportera fue inmediatamente despedida. Esto lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, pues ahora parece que la oposición quiere denunciarla y podría enfrentarse a una pena de incitación al odio, por incitación al odio, de entre 1 y 7 años de cárcel, porque esta agresión se produjo contra un colectivo perseguido. Poco me parece, pero... Bueno, también, en el periódico El Mundo, el asunto... Hoy las portadas se reparten, como podéis suponer, entre las elecciones autonómicas, las elecciones en Cataluña, las elecciones catalanas y también el asunto de los refugiados. Y dice el periódico El Mundo: aluvión de ofertas para acoger a los refugiados. Colegios profesionales, obispados, organizaciones no gubernamentales, municipios ofrecen personal, locales y dinero para los 14.931 expatriados que le corresponden a España, dice el periódico El Mundo en su portada. Y paralelamente también los países más ricos, los países más prósperos, los que gozaban de una excelente reputación como Dinamarca. ¿Sabéis que Dinamarca cerró ayer una autovía y suspendió los trenes a Alemania por los desplazados? Algunos países están demostrando la peor cara, el peor rostro de la insolidaridad. Dinamarca, cerrando una autovía y suspendiendo los trenes a Alemania por los desplazados. Lo lleva también el periódico El Mundo hoy en su portada. Luego ha habido mucho debate con esto, yo lo he visto recogido por algún tuit que habéis publicado vosotros, sobre la forma en la que Televisión Española recogió la noticia por la mañana, primera hora de la mañana. En cierta forma pareció disculparlo. Pareció disculpar la actitud de la periodista que zancadilleaba a los refugiados con la forma en la que presentaron la pieza. Y venía a decir algo así como ha sido despedida por buscar la noticia, o una frase parecida. Y bueno, esto os podéis imaginar, también ha provocado una enorme polémica con esa Televisión Española. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Con lo que has sido. Vemos que este país tiene todavía muchas cosas que aprender. Yo creo que tenemos ahí una herencia no resuelta que sociológicamente seguramente tiene algo. La sociología tiene algo que decir de lo que arrastra este país, de la falta de cultura democrática. Hay ciertas cosas que todavía no hemos superado. ¿Sabéis que se van a cumplir 40 años de la muerte del dictador? 40 años estuvo y 40 años hace que se marchó. Y en este país todavía siguen quedando unas profundas raíces que no terminan de morir. Y muchos retos pendientes, muchas asignaturas pendientes. 40 años. Radiocable.com. Bueno, se cumplen 15 años de la primera exhumación científica de la memoria histórica en España, que fue como nació la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por la voluntad de un nieto que quería exhumar a su familiar. Emilio Silva, buenos días.
Hola, buenos días. Para enterrar de una forma digna a tu abuelo. Es como nace, ¿no? Sí, bueno, sí, fue... Yo soy periodista, encontré haciendo un reportaje casi por casualidad el sitio donde se encontraba la fosa de mi abuelo y de otros 12 civiles, y a partir de ese momento, hablando con mi padre y con sus hermanos, pues empezamos a buscarnos la vida para conseguir exhumarla, identificarlo por una prueba de ADN y enterrarlo con mi abuela, que había muerto 2 años antes. Bueno, se generó un auténtico movimiento social con puntos por toda España, con muchísimo seguimiento de la gente, incluso una ley en respuesta a eso que estaban haciendo en este país. Pero fíjate, Emilio, ayer el Partido Popular rechazó dar fondos para cumplir la ley de memoria histórica, cosas como abrir las fosas de la Guerra Civil o redefinir el Valle de los Caídos, y dijo que no porque dijo el 90% de estos temas ya se han solucionado satisfactoriamente. ¿Eso es así? Bueno, depende de lo que midamos del problema, ¿no? Pero evidentemente todavía hay miles de familiares que igual están en ese 10% que dice, o que ha dicho el diputado del Partido Popular, y son gente sobre todo muy mayor, que es la que nos pide ayuda a nosotros, que quiere morirse en paz habiendo enterrado dignamente a un padre, a una madre o a un hermano, ¿no? Entonces, quiero decir que el problema no es, en ese caso no sería el 90%, sino ese 10%, donde están los familiares de los 114.226 desaparecidos que sabemos con nombres y apellidos, que están por cunetas, montes y en grandes fosas fuera de los cementerios de España. Te voy a pedir que valores unas palabras, porque precisamente ayer este diputado dijo, si no fuera una tragedia estaríamos hablando del Día de la Marmota. Bueno, eso me parece vergonzoso, un representante público hablando de que alguien un día le sacaron a su padre o a su abuelo de su casa, que son civiles que estaban cuidando de sus familias, y no solo los detuvieron ilegalmente, los torturaron y los asesinaron, sino que escondieron sus cadáveres para que las familias tuvieran un sufrimiento mucho mayor, ¿no? Y que 40 años después de muerto el dictador todavía haya gente tan insensible y con tan poca cultura de los derechos humanos como para entender que como ese diputado, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país quieren tener enterrado dignamente a un ser querido. Se define por sí mismo. Fue Pedro Ramón Gómez de la Serna, fue en el debate de la Comisión de Presupuestos del Congreso, porque es que el Gobierno no ha destinado ni un euro por tercer año consecutivo. Realmente tampoco habéis encontrado mucho apoyo, porque pese a que se diseñó una ley que llevaba incluso, digamos, ese sobrenombre, pero tampoco ha habido mucho apoyo de las administraciones públicas en realidad, ¿no? Siempre han como disimulado mirando para otro lado, incluso los más afines ideológicamente, ¿no? O que podían estar más próximos. Bueno, es impresionante lo que ha hecho la sociedad civil. Hay que tener en cuenta que en estos 15 años nosotros y otras organizaciones hemos logrado exhumar 6.200 cuerpos, ayudar a miles de familiares a encontrar documentación, a saber qué ocurrió, pero evidentemente no ha existido una voluntad política desde la muerte de Franco hasta hoy de afrontar seriamente este problema y solucionarlo. Algo que para un Estado como el español, con los recursos que tienen, con los laboratorios de ADN, sus universidades o su Ministerio de Justicia, pues sería una cosa que si la sociedad civil ha conseguido empujar en estos años de forma tan contundente, para un Estado no habría mayor problema. Pero mira, nuestra mayor financiación ahora mismo es un premio que nos dieron en Nueva York en el mes de mayo, y tenemos la ayuda. Este fin de semana ha estado en Madrid, han estado 25 representantes de un sindicato noruego de electricistas que se llama el OHIT, que nos han donado 22.000 euros para hacer exhumaciones, ¿no? Es una cosa impresionante, pero aquí ha habido falta de voluntad política y por eso pues todavía no se ha reparado todo ese daño. Sea el porcentaje que sea, es un daño que duele mucho y que ninguna democracia debería hacer. Resulta muy llamativo que las administraciones se desentiendan, pero no se desentienden de todo, porque el gobierno dice que no ayuda, pero resulta que a los familiares de la División Azul sí lo está haciendo, ¿no? Bueno, eso reconoció el ministro de Defensa, Morenés, en respuesta a una pregunta parlamentaria hace unos meses, que sí está ayudando a familiares de muertos de la División Azul en la búsqueda de sus restos en lo que fue el Frente Soviético, ¿no? Pero es algo que ha ocurrido desde el principio. Cuando nosotros hace 15 años hicimos esta primera exhumación y empezamos a conocer casos de desaparecidos y le pedimos ayuda al entonces presidente José María Aznar,
su respuesta fue que la sociedad española había decidido mirar hacia el futuro, pero mientras nos decía eso, el Ministerio de Defensa estaba financiando a una fundación alemana que buscaba a los desaparecidos de la División Azul, y el Ministerio de Cultura, entonces ocupada por Pilar del Castillo, estaba financiando con dinero público a la Fundación Francisco Franco. Esa doble moral se lleva ejerciendo desde entonces. Ahora que mencionas la Fundación Francisco Franco, también estamos a punto de cumplir esos 40 años, han pasado 40 años de la muerte de Franco, 40 con y 40 sin, pero parece que no termina de marcharse, ¿no? Parece que hay algo ahí enraizado en la sociedad española. Bueno, eso sí que parece el año o el franquismo de la marmota, ¿no? Todavía este país está lleno de cultura e incultura políticas heredadas del franquismo, y por eso hay muchas cosas sin resolver sobre ese pasado, ¿no? Que se ventile de esa forma en un Parlamento ya no es solo una forma casi de maltrato para las víctimas, ¿no? Sino es una falta de madurez democrática, ¿no? Aquí hay cosas que no deberían ocurrir, y por ejemplo con respecto a la Fundación Francisco Franco, cuyos objetivos son el enaltecimiento de la figura de un dictador que durante 40 años secuestró la democracia en este país, convirtió a las mujeres en ciudadanas de tercera clase o persiguió a los homosexuales como si fueran delincuentes, pues que haya una fundación a la que se pueda donar dinero y que eso desgrave impuestos en un país democrático para cumplir esos objetivos, pues es bastante grave, y yo creo que da muestra de la debilidad de la democracia hacia ese pasado. No hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la hija de Franco tardó más de 10 años en dejar de utilizar un pasaporte VIP para entrar y salir de España, y lo perdió en el año 1986 porque entramos en la entonces Comunidad Económica Europea. Si no, es posible que lo hubiera conservado. Bueno, se cumplen 15 años desde el inicio de este movimiento para recuperar la memoria histórica española. Hacéis unos actos, ¿no?, para conmemorar estos 15 años. Pues sí, en la ciudad de León nosotros empezamos en el Bierzo. Vamos a hacer un coloquio en la Fundación Serra Pambley este sábado 12, a las 12 de la mañana. A las 8 de la tarde tendremos un concierto con varios poetas como el premio Cervantes Antonio Gamonera o el premio nacional de poesía Juan Carlos Mestre. Y paralelamente durante 20 horas hay un artista que junto al que es hoy parador nacional de turismo de San Marcos y que fue un campo de concentración en la dictadura, va a estar escribiendo en el suelo los nombres de los 6.000 prisioneros que pasaron por allí, ¿no? Y bueno, es el principio de varias cosas que queremos hacer, también acercándonos a este aniversario del final de la dictadura, que bueno, es un buen momento para reflexionar qué ha ocurrido aquí en estos 40 años. Pues Emilio Silva, muchísimas gracias, Emilio, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a la cafetera. Radiocable.com. No serán las noticias que encontraréis hoy en las portadas de los periódicos. El café ayuda a pensar. Porque la mayor parte de las portadas están dedicadas al asunto catalán. Dice, las cuentas que tapa Artur Mas. El presidente catalán promocionó en 2013 Grup Soler, que donó a continuación 60.000 euros a la Fundación de Convergencia Democrática de Cataluña. Yo me preguntaba, porque además es un tema que llevamos recurrentemente en las tertulias, que observo en los programas informativos, que se ve en los titulares. Hay un gran interés por mostrar la cara más tenebrosa del nacionalismo catalán, y se ve claramente en los informativos. Estaba viendo que la estrategia del Partido Popular va a pasar en las próximas semanas por alimentar el miedo a la independencia, ¿no? Y uno puede tener la opinión que tenga sobre la independencia, le puede parecer bien o mal. Yo creo además que la gente debe estar muy informada para acudir a votar, una decisión tan importante, un asunto tan trascendental que puede tener consecuencias muy importantes sobre la vida de los ciudadanos. Pero independientemente de eso, esta política del miedo que se está instalando lo llevan en portada todos los periódicos. Cuando no es un asunto de corrupción, es algún tipo de descalificación. Dice
también hoy, eso lo decía el ABC, pero también El País. Las donaciones a Convergencia Democrática de Cataluña coinciden con concesiones de obra pública, dice el periódico El País en su portada. También dice el periódico El Mundo, TV3 veta en la campaña al exministro Borrell. Y La Razón, más, prevé la desconexión de España cuando las Cortes estén disueltas. En fin, todo esto, yo lo que me preguntaba es, por eso hoy quería que hablásemos de asuntos radicalmente diferentes, que nos refiriéramos a un asunto como el de la memoria histórica, que precisamente en estos días conmemora esos 15 años de impacto en nuestro país, porque además estoy convencido de que la gente no le interesa especialmente, le interesa mucho lo que ocurre en Cataluña, pero no le interesa especialmente esa lectura que están dando los medios de comunicación españoles. Y os digo que se observa igual en las audiencias, se ve en las audiencias de los programas de televisión, no son los temas más que suscitan más interés, ¿no? Vemos las entrevistas, por ejemplo, la entrevista del otro día a Artur Mas en el programa Un Tiempo Nuevo, siendo una entrevista francamente interesante, y sin embargo no hizo una gran audiencia, ¿no? Porque yo creo que la gente está agotada de este tema. Y además es que hay otros asuntos en la actualidad española, ¿no? Bueno, el caso es que ayer se pronunció Xabier García Albiol. Sabéis que hubo un desayuno informativo que fue presentado por Mariano Rajoy, por el presidente del gobierno. Rajoy allí aprovechó para enviar un mensaje. Dijo, vayan a votar, que otros no voten por ustedes. Si no votan, otros votarán por ustedes. Son unas elecciones muy importantes. Y si yo tuviera que dar un mensaje en el día de hoy, le diría a la gente, vaya usted a votar para que no voten otros por usted. Fue el mensaje que envió el presidente del gobierno. También habló ayer Artur Mas. Dijo, el proceso catalán no ha afectado a la economía. Este es uno de los grandes debates también. El procés polític que estem vivint, en contra d'algunes opinions, no ha afectat a l'economia. Pero de entre las palabras que se produjeron ayer, me llamó especialmente la atención las de Xabier García Albiol. En ese desayuno informativo, él incluso dijo, hay que dejar el movimiento tacticista, tenemos que buscar un acuerdo entre los partidos constitucionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justificó a Morenés. Sabéis que ha habido una enorme polémica en España porque el ministro Morenés, el ministro de Defensa, fue entrevistado en Radio Nacional y entonces le preguntaron si el ejército actuaría en caso de que el escenario en Cataluña se complicase, y entonces es verdad que él entró en un bucle retórico, no supo salir y contestó de forma bastante confusa, lo que ha dado para horas y horas de tertulia diciendo si lo que el ministro había insinuado o no era que enviaría o no al ejército a Cataluña en el caso de que declarasen unilateralmente la independencia. Bueno, pues ayer Albiol justificó a Morenés, pero casi no sé. Además, las caras de Mariano Rajoy sentado a su lado eran un auténtico poema, porque no sé si esta forma de expresarse de García Albiol fue la más apropiada. Pero por lo que he podido leer, a mí me parece que el ministro no fue en esta dirección. Yo creo que el ministro lo que hizo es trasladar una reflexión y punto. Pero yo estoy absolutamente convencido que el ministro no dijo que iba a enviar los tanques a Cataluña. Vamos, seguro. Vamos, es una persona con sentido común y equilibrada. Por tanto, sí que creo que en un momento sensible desde un punto de vista político, porque estamos en una campaña electoral, pues a lo mejor una palabra no ajustada a la frase, a la oración, pues puede dar determinadas interpretaciones. Yo también les digo una cosa, yo cada vez que hablo me equivoco 10 veces. No, ya. Intento acertar 11. ¿no? Por tanto, oye, cuando uno hace un discurso o una intervención oral, alguna expresión puede ser que no sea la más adecuada. Bueno, pues no pasa nada. Lo que sí que estoy convencido es que ni el ministro ni nadie va a enviar los tanques ni el ejército a Cataluña. Primero, porque en Cataluña ya tenemos ejército, y segundo, porque va a ser innecesario, porque vamos a parar a los que quieren romper Cataluña al resto de España desde el Parlamento de Cataluña. Y entonces vuelve a caer en la misma trampa que cayó Morenés, porque claro, dice, no va a enviar los tanques porque va a ser innecesario, porque lo vamos a parar en el este. ¿Y si no lo paras?
que es básicamente lo que le ocurrió a Morenés. Pero en fin, entiendo que debéis estar hastiados ya de este asunto, pero es que es lo que hay. Y como digo, que Albiol lanzó además también un órdago, dijo, voy a presentar 10 puntos para lograr un acuerdo entre los partidos que nos oponemos a la independencia, pues Albert Rivera le contestó también. Y yo os lo traigo, porque dijo, no, si yo creo que la que sería una excelente presidenta sería nuestra candidata Arrimadas. Nosotros, insisto, queremos configurar un gobierno alternativo y Inés Arrimadas creo que sería muy bueno para todos los catalanes y para todos los españoles que fuera la primera presidenta de la Generalitat de Cataluña. Y a mí, como me gusta mucho Arrimadas, pues me parece muy bien. No políticamente, pero me gusta la muchacha. Entonces digo, pues bueno, pues que sea presidenta. Y así es la fiesta española. Bueno, pues esto es lo que da de sí la actualidad de nuestro país. Ya lo sé, que los expatriados estarán escuchando esto diciendo, pero ¿y qué hago yo en Navidad allí? ¿Para qué voy a ir si estoy mejor donde estoy? Si es que al final, yo decía, este programa es un hilo de Ariadna que os conecta con este país. Algunos van a decir, dame unas tijeras que voy a meter en esta... Pues sí me decía, ¿tendréis nostalgia? Sí, nostalgia, sí. Porque no hay más que ver lo gris, lo plomizo que llega a ser toda esta aventura y lo que te rondaré, Morena, porque nos queda bastante por delante, nos queda mucho por delante todavía. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo, no es poca cosa, por lo menos. Por cierto, ayer, con bastante, la verdad, con bastante razón, me llegó un mensaje de un profesor de primaria que me dijo, oye, Fernando, es que en el programa has ironizado sobre los libros infantiles. Porque como protesté el otro día porque he tenido que pagar 150 euros por los libros de mi hijo, y entonces dije algo así como, hombre, para colorear gallinas o tortugas, 150 euros bien valían unas fotocopias. Y entonces me dijo con bastante criterio, me dijo, hombre, Fernando, incluso hasta el coloreo de las gallinas o de las tortugas tiene un sentido pedagógico, tiene un sentido educativo, y tienes toda la razón, en ningún caso quería infravalorar vuestro trabajo y desde luego el uso de los libros, pero también lo que trataba de decir era que para esto nos valen también unas fotocopias, ¿no? Que desde luego en términos de coste pues sería muy, muy diferente. Pero efectivamente es muy importante en la vida, hay que aprender a hacer de todo, incluso colorear gallinas. Y además ahí es como se empieza uno a educar. Así es la vida. Así es como se desarrolla el trabajo y el esfuerzo. Y por cierto, una última noticia antes de que nos marchemos, porque estaba viendo en el periódico El País, pero claro, como pasa desapercibido porque no lo veo en las portadas, ¿por qué será? Se habrán olvidado. La Guardia Civil ha implicado por primera vez al Gobierno central en el caso de los ERE fraudulentos, pero no al Gobierno del Partido Socialista, a los gobiernos del Partido Popular. Los investigadores achacan al Ministerio de Trabajo pagos ilegales en 2003 a prejubilados, cuando dio 34 millones al ERE de la minería de Huelva. El ministro entonces, ¿sabéis quién era? Eduardo Zaplana. Y claro, es un giro llamativo porque hasta ahora solamente los responsables de la Junta de Andalucía y los pequeños ayuntamientos habían sido señalados por las ayudas. Bueno, pues ahora, dice, los agentes señalan, subrayan el reproche penal que afrontan excargos del Partido Popular. Vaya, creí que solamente esto afectaba a los sindicatos y a la Junta de Andalucía. Lo lleva el periódico El País en su portada, pero no lo encontraréis con grandes despliegues por allí. Por allí me refiero en los medios de comunicación. Bueno, y así nos vamos a marchar. Mañana más. Muchísimas gracias a todos por la compañía, muchas gracias por los mensajes. De nuevo, una mañana más, habéis colocado a La Cafetera entre los trending topic, La Cafetera Europa naufraga. Seguido utilizando ese hashtag para ir comentando el programa, porque así vamos siguiendo la conversación de forma sencilla. Gracias a todos. Mañana más. Un abrazo. Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches. It's gonna change.